Buenos días, queridos televidentes. Hoy en nuestro Legal News hablaremos sobre el caso de la República Centroafricana del año 2005. En primer lugar, mi compañera Ana Perilla y yo les daremos un breve contexto del caso. En diciembre de 2004, el gobierno de la República Centroafricana remitió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una comunicación solicitando iniciar una investigación contra el señor Jean-Pierre Bemba Gombo, quien para los hechos era el presidente y comandante en jefe del Movimiento de Liberación del Congo, MLC, por las masacres y graves violaciones sexuales que se en el año 2002 y 2003. Continuando con el desarrollo de la noticia, el caso contra Bemba ante la Corte Penal Internacional se centra en los crímenes de guerra y de lesa humanidad, que se cometieron en el contexto de un conflicto armado interno que se desarrolló a partir de agosto del año 2001 en el territorio de la República Centroafricana. En este se enfrentaron las Fuerzas Armadas del gobierno, lideradas por el presidente Ange Félix, y las fuerzas rebeldes del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de dicho país, François Bozizé, quien tenía por objetivo sacar al presidente mediante un golpe de Estado. En noticias de último minuto, sabemos que los hechos que dieron lugar a que la CPI conociera la situación acaecida en la República Centroafricana se remite en principio al conflicto armado que se desarrolló entre octubre de 2002 y marzo de 2003, entre los rebeldes encabezados por el ex jefe del Estado Mayor del Ejército y actual presidente François Bozizé, y las fuerzas leales al expresidente Ange-Félix Patassé y sus respectivos partidarios extranjeros de Chad y la República Democrática del Congo. Gracias a información dada por nuestro noticiero centroafricano, conocemos que tras la invasión de Bangui el 25 de octubre del año 2002 por las fuerzas del Movimiento por la Liberación del Congo, a petición del presidente Patsé, comenzaron las operaciones para expulsar a las fuerzas leales a Bozizé, lo cual se logró el 29 de octubre y en su paso ambos grupos, óigase bien, cometieron diversidad de crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. Continuando con el desarrollo del caso, se tiene conocimiento que el 25 de octubre de 2002, durante el desarrollo del conflicto armado interno, el presidente Patassé le solicitó a Jean-Pierre Bemba Gombo apoyo militar para repeler a las fuerzas rebeldes. Jean-Pierre Bemba, en su calidad de líder de partido político Movimiento de Liberación del Congo y de comandante en jefe de su ala militar, Bemba decide intervenir en la República Centroafricana motivado por razones estratégicas militares y también por su relación personal con el presidente Patassé. Bemba ordena a 1.500 de sus soldados que crucen la frontera de la República Democrática del Congo para enfrentarse con las tropas de Bozizé en el territorio de la República Centroafricana. Durante su despliegue en la República Centroafricana entre octubre del año 2002 y marzo del año 2003, los soldados del MLC cometieron varios actos ilegales de violencia en un área geográfica extendida en contra de la población civil. Por lo anteriormente expuesto, la Fiscalía formalmente dio inicio a las investigaciones en mayo de 2007, luego de la decisión de una corte doméstica en la que se declaraba que la rama judicial no tenía la capacidad para adelantar las investigaciones. En mayo de 2008, la Sala de Cuestiones Preliminares Tercera de la Corte emitió una orden de arresto en contra de Jean-Pierre Bemba, ex vicepresidente del Congo. Esta orden se hizo efectiva y el sospechoso fue trasladado a la Corte en julio de ese mismo año. Atención televidentes, tenemos aquí en nuestro noticiero jurídico la noticia de última hora sobre la orden de arresto contra el señor Bemba. En esta se incluyeron cargos en su contra por violación como crimen de lesa humanidad y violación como crimen de guerra, por lo que en enero del año 2009 la Sala de Cuestiones Preliminares Tercera confirmó los cargos presentados por la Fiscalía, incluidos los referidos a violación como crimen de lesa humanidad y violación como crimen de guerra, en su calidad de comandante, bajo lo señalado en el artículo 28, numeral A del Estatuto de Roma. A continuación les vamos a hablar sobre la confirmación de cargos. No se pierdan un solo detalle. Confirmación de cargos, proceso que se lleva a cabo ante la Corte Penal Internacional de excluir los cargos de tortura en el caso donde da a conocer las etapas procesales. La primera es la confirmación de cargos, que se entiende como periodo en el cual la Sala de Cuestiones Preliminares analiza el mérito de los datos para así dar inicio al juicio, ratificando o no los cargos imputados al acusado bajo determinada forma de compromiso.
A continuación procederemos a abordar en primer lugar el crimen de tortura como crimen de lesa humanidad y posteriormente como crimen de guerra, de modo que se estudiará la valoración jurídica que la Sala de Cuestiones Preliminares les da a los hechos correspondientes. Tortura como crimen de lesa humanidad. En principio, la Sala de Cuestiones Preliminares distinguió entre aquellos hechos presentados por la Fiscalía que conformarían el delito de tortura a través de los actos de penetración forzada, ya que durante la audiencia de confirmación de cargos, la Fiscalía sostuvo que las víctimas de violación son también víctimas de sufrimiento, ya sea físico o mental, y de esta manera se entiende que ha sido probada. La Sala resolvió que los elementos materiales del crimen de tortura, saber causar grave dolor o sufrimiento y tener control sobre la víctima, son también elementos materiales específicos al crimen de violación, debido a que la penetración en su tipo penal correspondería a la caracterización más apropiada de la conducta en el caso particular. Es de complementar que las víctimas estaban bajo custodia o control de las tropas del MLC y que el daño o sufrimiento causado no se relaciona en modo alguno con una sanción legítima. Al valorar la prueba presentada en la audiencia sobre este crimen, la Sala sostiene que la evidencia muestra que los testigos directos fueron violados por varios miembros del MLC por turnos. Su ropa, siendo arrancada a la fuerza, fueron arrojados al suelo, inmovilizados por soldados del MLC, violados mientras eran apuntados con un arma en público o cerca de miembros de sus familias. De igual modo, la Sala manifestó su oposición en cómo la Fiscalía presentó los hechos en el documento que contiene los cargos en torno a este crimen, considerando que incumplió con los principios establecidos tanto en los artículos 61 numeral 3 del Estatuto de Roma, que exige que dentro de un plazo razonable antes de la audiencia se le proporcione al imputado un ejemplar del documento por los cuales el fiscal se proponga a enjuiciarlo. Y también la regulación de la Corte, la que señala que el documento que contiene los cargos debe incluir una declaración de los hechos demostrándose el tiempo y lugar en que se cometieron los crímenes, existiendo una base legal y fáctica suficiente para traer a las personas a juicio, incluyendo los hechos necesarios para que la Corte ejerciera bajo su jurisdicción. Se comprobó que la Sala no hace ninguna referencia a la prueba testimonial a lo largo de su argumentación para rechazar este cargo, dado que intentaba evadir la omisión imponiendo exigencias al documento que contenía los cargos sin un fundamento jurídico que los sustentara, donde finalmente es posible entender que aun cuando no fue aclarado en su momento fundamentar el rechazo de los cargos de tortura, la valoración jurídica que la Corte le otorgó a todos los hechos de violencia a la penetración es que estos constituían el elemento material de fuerza, amenaza del uso de la fuerza o coacción requerido para configurar un crimen de violación, siendo un factor predominante. La violación y otras formas de violencia sexual contra la mujer, como principal expresión de los crímenes cometidos por motivos de discriminación de género, han sido cometidos a gran escala durante toda la historia. La mayoría de las veces los crímenes de violencia sexual fueron considerados en los instrumentos internacionales del siglo XIX y a mediados del siglo XX como ataques en contra del honor por sobre la idea de crímenes en contra de la autonomía personal. La violación fue reconocida como un crimen de lesa humanidad, mas no como un crimen de guerra por la Ley número 10 del Consejo de Control Aliado. En concordancia con el reconocimiento internacional de las prácticas delictivas que se cometían contra las mujeres en el contexto de los conflictos armados, los estatutos del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda se encargaron de tipificar el crimen de violación como crimen de lesa humanidad. El reconocimiento de la violencia ejercida contra la mujer por motivos discriminatorios y la necesidad de erradicar esta violencia se plasmó también en el Estatuto de Roma, que incluyó una perspectiva de género en la tipificación de los delitos de violación como forma de genocidio, como crimen de lesa humanidad y crimen de guerra, el reconocimiento de otras formas de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad y como crímenes de guerra. Esto permitió que en el Estatuto de Roma se consagrara como el primer tratado internacional de carácter general que incorporara transversalmente en lo sustancial, procesal y orgánico consideraciones de género impredecibles para la plena garantía de los derechos humanos de las mujeres. Tortura como crimen de guerra. La Corte no descarta que los hechos constitutivos de dicho crimen puedan a su vez ser valorados como una tortura
Sin embargo, niega su concurrencia conjunta, pues sostiene que el fiscal no precisa sobre la intención específica con la que actuaron los soldados del MLC. El artículo 8, inciso 2, señala que es necesario que el autor haya causado los dolores o sufrimientos con una finalidad tal como la de obtener información o una confesión, castigar a la víctima, intimidarla o ejercer coacción sobre ella, o por cualquier otra razón basada en discriminación de cualquier tipo. La Fiscalía sostiene durante la audiencia de confirmación de cargos que la evidencia demuestra que las tropas utilizaron la tortura con la finalidad de discriminar, castigar, intimidar a sus víctimas, especialmente cuando se trataba de aquellos civiles considerados como supuestos simpatizantes del general Bocice, haciendo referencia expresa a la intención con la que actuaron los soldados del MLC. La Sala de Cuestiones Preliminares también reconoce que las tropas del MLC actuaron con la intención de intimidar a la población civil, afirmando que los soldados tenían un sistema de ataque dirigido a crear un clima de terror, donde la gran mayoría de las víctimas de violaciones y actos de grave violencia eran mujeres. Esto refleja un actuar basado en discriminación de género, pues refleja que no solo se trataba de actos aislados, sino de conductas que seguían un mismo patrón, lo que demuestra que la intención era la de atacar a la mujer por su condición de tal, en su rol sociocultural de individuo más débil, que de meterse física y sexualmente al hombre. La Fiscalía buscó imputar junto al crimen de violación los cargos de tortura como crimen de lesa humanidad y como crimen de guerra, y el cargo de cometer atentados contra la dignidad personal como crimen de guerra. La Corte lo desestimó y finalmente juzgó y condenó por los crímenes de lesa humanidad, de asesinato y violación, y los crímenes de guerra de asesinato, violación y saqueo. Conforme al Estatuto de Roma y los elementos de los crímenes, se hará un análisis para corroborar si los hechos probados en juicio de Bemba deberían haber sido imputados como violación y tortura, distinguiendo entre la conducta de penetración llevada a cabo en un contexto coactivo y las demás conductas de violencia que sobrepasan a ese elemento de fuerza o coacción. Primero debemos tener en cuenta que frente al caso de Bemba, una misma conducta como la penetración puede constituir dos crímenes distintos, ya que se puede entender como una violación y como una tortura. Para tener claridad en este tema, hay que tener clara la forma en que se resuelven los casos de concurso de delitos en el derecho penal internacional. El concurso de delitos en el derecho penal internacional no está regulado en el Estatuto de Roma, pero puede verse expresado en los elementos de los crímenes en el párrafo 9 de su introducción general, donde señala expresamente que una determinada conducta puede configurar uno o más crímenes, abriendo la posibilidad que se presente un concurso ideal de delitos, pero sin denominarlo de esta manera, sino casos en donde se presenta una condena múltiple. La primera vez que se analizó este tema de condena múltiple fue en la sentencia de primera instancia del caso Akayesu, donde el Tribunal Penal Internacional para Ruanda concluyó que es posible condenar una conducta como dos delitos cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias. Primero, cuando los crímenes tienen elementos distintos. Segundo, cuando las disposiciones legales protegen intereses diferentes. O tercero, cuando es necesario aplicar una condena por ambos delitos con el fin de describir completamente la conducta del acusado. Este criterio ha sido ampliamente adoptado por la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, las salas de apelación del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Especial para Sierra Leona, entre otros, por lo que puede haberse una condena penal múltiple bajo distintas disposiciones, pero basadas en una misma conducta. Es decir, es posible la imputación y posteriormente la condena de una misma conducta bajo un tipo penal en su variante de crimen de lesa humanidad, como crimen de guerra o genocidio, o de una misma conducta como dos crímenes distintos dentro de una misma categoría, ya que para el crimen de lesa humanidad debe probarse el contexto de ataque contra la población civil, que es distinto al contexto del conflicto armado que debe probarse en los crímenes de guerra. Realizando una valoración jurídica de los hechos ocurridos como violación, encontramos en la sentencia definitiva que la Corte condenó al señor Bemba por violación como crimen de lesa humanidad y crimen de guerra. Es importante resaltar que para que se configure el delito de violación como crimen de lesa humanidad y como crimen de guerra, el autor debe invadir el cuerpo de la persona mediante una conducta que haya ocasionado la penetración. Este primer requisito se cumplió para el caso en concreto. En segundo lugar, que la violación haya tenido lugar por la fuerza mediante la amenaza de esta o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder contra esa u otra persona, aprovechando un entorno de coacción o que se haya realizado contra una persona incapaz de dar su libre consentimiento.
Este requisito también tuvo lugar ya que se probó la falta de consentimiento de las víctimas. Ahora haremos una valoración jurídica de los hechos como tortura. El Estatuto de Roma en el artículo 7º, párrafo primero, numeral F, dispone que para que el crimen tortura se configure como de lesa humanidad, deben concurrir los siguientes elementos. Primero, que el autor haya infligido a una o más personas graves dolores o sufrimientos físicos o mentales. Hay que tener presente la seriedad de las agresiones físicas y psicológicas. Debe apreciarse tomando en consideración la posición de indefensión en la que se encontraban las víctimas. En el caso de Bemba es claro que las víctimas en su mayoría eran atacadas cuando se encontraban desprevenidas en sus hogares, sin posibilidad de poner resistencia y encontrarse en una clara posición de inferioridad física con respecto a sus atacantes que portaban armas al momento del ataque. Segundo, el autor tuviera a esa persona o personas bajo su custodia o control. Para el caso concreto analizado, este elemento puede verse reflejado en el modus operandi del MLC, que actuó una vez que las tropas rebeldes habían retirado el lugar, entrando a las casas en grupo y siempre armados, lo que restaba a los civiles cualquier posibilidad de huir o defenderse. Y tercero, que el dolor o sufrimiento no haya sido resultado únicamente de la imposición de sanciones legítimas. Para el caso analizado no se da indicios a lo largo del caso como para sostener que la violencia utilizada contra las víctimas tuviera como sustento la imposición de una sanción legítima, por lo que debe considerarse como cumplido este elemento. Hay que tener presente que en el caso se probó que las mujeres centroafricanas fueron víctimas no solo de violación como crimen de lesa humanidad, sino también de tortura por todas las agresiones físicas y sobre todo las mentales que fueron cometidas en su contra y que se produjeron en las mismas circunstancias que la violación. Analizando la tortura como crimen de guerra, encontramos que para que se configure este delito deben cumplirse dos elementos establecidos en el artículo 8 del Estatuto de Roma. El primero es que el autor haya infligido graves dolores o sufrimientos físicos o mentales a una o más personas. Segundo, que el autor haya infligido el dolor o sufrimientos a fin de obtener una confesión como castigo, intimidación o coacción por cualquier otra razón basada en discriminación de cualquier tipo. En el fallo condenatorio, como en la sentencia definitiva en contra del señor Bemba, se reconoce que las víctimas sufrieron consecuencias médicas, psicológicas, psiquiátricas y sociales producto de las violaciones, incluyendo trastornos de estrés, VIH, rechazo social, sentimientos de humillación, ansiedad y culpa, puesto que las víctimas fueron violadas por un grupo múltiples veces y sometidas a experiencias especialmente humillantes y traumáticas, como violaciones en presencia de sus familiares. También hay que tener en cuenta que cuando hay niños, es más probable que aumente la magnitud del problema. Además, la gravedad de estas consecuencias debe evaluarse tomando en consideración que los efectos a corto y largo plazo de este tipo de agresiones se agravan con el tiempo, pues los tratamientos y cuidados a largo plazo son escasos en África durante los conflictos armados conforme al artículo 8 del Estatuto de Roma. Finalmente, en el fallo se determina que los soldados del Movimiento por la Liberación del Congo atacaban a los civiles con la finalidad de castigar a la población mediante actos de asesinato, violación y otros medios de violencia y abusos. De esta manera, la Corte da por establecido el propósito de humillar y castigar con el que actuaban las tropas. Por los argumentos planteados anteriormente, podemos concluir que al realizar una recalificación jurídica de los hechos se reafirma la concurrencia de la violación como crimen de guerra y de lesa humanidad por la conducta de penetración forzada, estableciendo claramente los requisitos para dar por cumplidos el elemento de fuerza o coacción. El primer lugar en la República Centroafricana al que llegaron las tropas fue Bangui. A continuación, tendremos el relato de algunos de los testigos de estos crímenes. En la misma ciudad, yo seguí el ruido de voces de niñas que gritaban cerca de mi casa, y ese sonido me condujo hasta llegar a un lugar donde pude ver cómo un grupo de soldados del MLC se disponían en dos filas esperando su turno para violar a dos niñas. Luego que los soldados se alejaron, me acerqué y las víctimas, que lloraban y sangraban por sus vaginas, me dijeron que tenían 12 y 13 años. Cuando los soldados avanzaron a la localidad, un grupo de 8 soldados entró a la casa de un residente amenazando a su familia con sus armas.
3 de ellos atacaron a su esposa frente a sus hijos, uno de ellos la arrojó al suelo, otro la bofeteó y mientras era amenazada con un arma. Los 3 la violaron. Producto de esto tuvo heridas físicas y fue estigmatizada socialmente. En la base naval Fort Beach de Bangui, vi como 22 soldados llevaban a mujeres a la cubierta de un ferry. Noté que ellas estaban aterradas, heridas y algunas desnudas. Los soldados las golpearon y patearon, y luego de que cayeron al suelo, las desvistieron mientras eran amenazadas con armas. Todas ellas fueron violadas. Y así como estos encontramos muchos más testimonios de este crimen tan atroz. De los hechos anteriormente relatados por nuestros testigos se puede establecer que las víctimas no solo presenciaron actos que involucraban una violación, sino que además hubieron hechos adicionales, como ser amenazados con arma de fuego y golpeados por soldados del grupo MLC. La Sala de Primera Instancia de la Corte Penal Internacional dicta decisión relativa a la solicitud de la defensa de divulgación de información adicional acerca de una impugnación de la admisibilidad. Para el caso en concreto, la defensa ha indicado su intención de impugnar la admisibilidad de la presente causa, sobre la base de los principios de la complementariedad y la cosa juzgada, para así obtener elementos de apoyo para su impugnación, por lo que presentó el 5 de octubre del año 2009 una solicitud de divulgación que seguía a determinados intercambios entre las partes sobre la cuestión de divulgación, la cual no tuvo un resultado satisfactorio. La defensa argumenta que la divulgación de sus materiales es necesaria para permitir que el acusado investigue si ha habido o no injerencia en los procesos judiciales internos, mientras el caso era objeto de investigación por las autoridades nacionales en Bangui. El 12 de octubre del 2009, la Fiscalía presentó su respuesta a la solicitud de divulgación, presentada por la defensa el 5 de octubre del 2009, y una solicitud que se dicte una providencia. En esencia, la defensa solicitó una divulgación completa de 5 categorías. La primera, sobre las actas de las reuniones pertinentes celebradas entre la Fiscalía y la República Centroafricana, así como con otros países. La segunda, todo intercambio pertinente de correspondencia con autoridades nacionales. La tercera, respecto de todo expediente relativo a los procedimientos penales iniciados ante los tribunales nacionales en Bangui. La cuarta, la notificación enviada por el fiscal y dirigida a la República Democrática del Congo, de conformidad con el artículo 18 del Estatuto sobre la cuestión de competencia, junto con las respuestas que haya enviado la República Democrática del Congo, y finalmente todos los documentos internos pertinentes. La Fiscalía sostiene que no tiene en su poder ninguna minuta de reuniones o correspondencia con la República Centroafricana o la República Democrática del Congo, que sean pertinentes para esta impugnación de la admisibilidad, y que en la etapa previa a la confirmación se examinó y divulgó todos los materiales y objetos comprendidos en la regla relacionados con los procedimientos penales ante los tribunales nacionales de Bangui que pudieran configurar pruebas favorables. También la Fiscalía reveló esos materiales restantes el 12 de octubre del 2009 de conformidad con la regla 77 de las reglas de procedimiento y prueba. La Fiscalía reiteró que en cumplimiento de las obligaciones que le impone el artículo 18 del Estatuto de Roma, envió a todos los Estados partes, incluida la República Democrática del Congo, una notificación confidencial de su decisión de que existían fundamentos razonables para comenzar una investigación de la situación en la República Centroafricana. Dicho documento fue adjuntado a la presentación de la Fiscalía como anexo, pero no se ha recibido respuesta. La defensa se queja de que solo ha habido una divulgación parcial del expediente de Bangui relativo a los procedimientos penales incoados contra el acusado y sugiere que no incumbe a la Fiscalía decidir qué partes de esos materiales son pertinentes a los efectos de las argumentaciones de la defensa. El acusado argumenta que la divulgación parcial que ha tenido lugar ahora oculta el panorama completo de cómo llegó este caso ante la Corte Penal Internacional. Habida cuenta de esas circunstancias, la Fiscalía sostiene que ha revelado todas las pruebas que obran en su poder y son pertinentes para la admisibilidad de su caso. Finalmente, la Fiscalía solicita que se dicte, de conformidad con el apartado B de la subregla 3 de la regla 87, una providencia por la que se prohíba a la defensa divulgar esa información a un tercero.
Queridos televidentes, a continuación, en nuestra sección jurídica, les hablaremos sobre los datos más relevantes de la decisión de la Corte Penal Internacional en el caso contra el señor Jean-Pierre Bemba. No se pierdan un solo detalle. El 23 de mayo del año 2008, la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención y entrega en contra de Jean-Pierre Bemba por existir motivos razonables para creer que durante el despliegue de las tropas del MLC se habrían cometido crímenes de su competencia, específicamente violación como crimen de lesa humanidad y como crimen de guerra, tortura como crimen de lesa humanidad y crimen de guerra, y atentados contra la dignidad personal como crimen de guerra, y saqueo como crimen de guerra. La Corte emitió una nueva orden de detención y entrega en junio del mismo año, agregando cargos de asesinato como crimen de guerra y como crimen de lesa humanidad. Posteriormente, el 15 de junio del año 2009, la Sala de Cuestiones Preliminares, tercera, emitió la confirmación de cargos decretando que existían fundamento suficiente para creer que los soldados del MLC cometieron los crímenes de lesa humanidad, de asesinato y violación, y los crímenes de guerra, de asesinato, violación y saqueo, bajo la forma de responsabilidad del superior, contenida en el artículo 28 del Estatuto de Roma. De esta manera, la Sala descartó los cargos de tortura como crimen de lesa humanidad y como crimen de guerra, así como el cargo de cometer atentados contra la dignidad personal como crimen de guerra. La audiencia en juicio en contra de Jean-Pierre Bemba se inició el 22 de noviembre del año 2010 y finalmente fue declarado culpable y condenado a 18 años de cárcel por crímenes cometidos por la fuerza bajo su mando en el territorio de la República Centroafricana entre los años 2003, 2002 y 2003, en el contexto de un conflicto armado no internacional. La Fiscalía buscó imputar, junto al crimen de violación, los cargos de tortura como crimen de lesa humanidad y como crimen de guerra, y el cargo de cometer atentados contra la dignidad personal como crimen de guerra. La Corte lo desestimó y finalmente juzgó y condenó por los crímenes de lesa humanidad, de asesinato y violación, y los crímenes de guerra de asesinato, violación y saqueo. El 21 de marzo del año 2016, la tercera sala de primera instancia, tercera, de la Corte Penal Internacional declaró por unanimidad a Jean-Pierre Bemba culpable de 2 crímenes de lesa humanidad y 3 crímenes de guerra. 2 años después, el 8 de noviembre del año 2018, la Sala de Apelaciones concluyó por mayoría de votos que la Sala Tercera de Primera Instancia condenó erróneamente al señor Bemba por hechos delictivos específicos fuera del alcance del caso y relacionados con tales hechos. El proceso tuvo que ser interrumpido. Asimismo, la Sala de Apelaciones determinó que, de conformidad con el artículo 28 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el señor Bemba no puede ser considerado responsable penalmente por los crímenes cometidos por las fuerzas del MLC durante sus operaciones en la República Centroafricana y por lo tanto debe ser absuelto a juicio de la Sala de Apelaciones. La Sala de Enjuiciamiento había incurrido en graves errores al estimar que el señor Bemba no había adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir la comisión de los crímenes de las tropas del MLC.